ustedes saben que yo soy Grinch de todo. A mí no me gusta celebrar ni la Navidad, ni San Valentín, mucho menos mi cumpleaños, tampoco el Día de la Madre y tampoco el Día del Padre, ¿no? La verdad es que no me gusta. Porque pasa esto, y esta es la situación. No es que no me guste, siempre yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo hace 18 años perdí a mi papá, ¿no? Y se me haría injusto subir una foto a Facebook el día de hoy recordando a mi papá, siendo que tengo intimidad todos los días con él, ¿sí? Todos los días habito en el corazón de mi papá, aunque ya se murió, y recuerdo las grandes cosas que sembró en nosotros. Pero si tengo que hacer alarde de ello, entonces pierdo mi intimidad con él. Yo tengo una intimidad con mi mamá todos los días. Todos los días nos hablamos en la mañana, todos los días nos queremos y todas las noches nos hablamos y nos contamos lo que pasó durante el día. No tengo que hablarle el 10 de mayo y llevarla a gastar un dinero que no tengo o más caro por felicitarla en un día que no tiene ningún mérito. No me gusta festejar los cumpleaños porque no tiene ningún mérito el haber sido expulsado con gran dolor por algún lado. Nosotros no hicimos nada y cada año solamente sobrevivimos. Y entonces, pues no hay mucho que festejar. Yo le digo a la gente, cada año que cumplimos, es un año, falta un año menos para que nos muramos, ¿no? Es verdad. Y cada año que cumplimos, deberíamos estar muy conscientes de los logros que tenemos para que podamos recontar y decir, mira, estas son las coronas que llevo para echar delante de Cristo. Pero la gente le tiene miedo a morirse. Entonces no entienden la palabra donde dice vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ¿para qué festejar a alguien que no quiere morirse? ¿No? Y tengo muchas otras excusas para no hacerlo. La verdad es que no me gusta, ¿no? Pero he estado orando estos días y le decía al Señor, ¿qué va a pasar? Mira, es domingo, hay que predicar y aparte es domingo y es Día del Padre y hay una expectativa de mucha gente y hay otra gente que no lo espera, pero siempre es, bueno, ¿y qué onda con el ser papá? Porque no es una cuestión de festejar a los padres o una cuestión de no festejarlos, es una cuestión de identidad. Y todo este año Dios nos ha estado hablando de la identidad que debemos de tener. Y nosotros como hombres, al ser cabeza de una familia, tenemos el mejor privilegio de todos, porque nos convertimos exactamente en aquello que Dios planeó. Y Dios planeó que nosotros fuéramos patriarcas, no padres. Porque como lo dije hace un momento, cualquiera puede tener un hijo si encuentra una mujer que se deje. Cualquiera. Y eso es lo triste. El darle la vida a un chamaco, ¿no? Luego hay esos comentarios que a mí me caen muy gordos cuando salen en Facebook que le ponen, padre no es el que da la vida, sino el que cría. Y yo, ¿por qué tenemos que juzgar? ¿Por qué no vemos la gran oportunidad? ¿Sí? Dios llamar a los hombres patriarcas. Y me encanta esto porque hay un mandamiento que hemos estado repitiendo al cansancio últimamente. Dios envió a Adán y a Eva a la tierra y los mandó con un plan, los mandó con un propósito. Porque como sabemos y como hemos leído en la Biblia, la tierra estaba habitada cuando Adán y Eva entraron a la tierra. Por eso dice que cuando ellos entraron a la tierra, dice la Biblia, y Dios mandó la lluvia, porque no había quien cultivara la tierra antes. ¿Qué quería decir? Junto con la llegada de Adán y Eva, ¿sí?, llegó el conocimiento de cómo cultivar y cosechar la tierra. Y Dios le dio 5 instrucciones y les dijo, fructifica, no dejes de crecer en el conocimiento de Dios. Multiplícate, enséñales a los que estén ahí a ser como tú. Llenen la tierra, ten hijos que sean sabios a causa de ti. Sojuzguen la tierra. Sean ustedes quienes van a decidir lo que es bueno y es malo de acuerdo a lo que conocen de Dios. Y por último, enseñoréense en la tierra, gobiernenla. Entonces, el primer patriarca fue Adán. Y no fue patriarca porque fue padre. Fue patriarca porque cumplió con su papel. Lo primero que hizo fue discípulos. Antes que tener hijos, tuvo discípulos. Enseñó a los otros hombres de la tierra a vivir como ellos, como vivían él y Eva, en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y los empezó a juntar. ¿Cómo podemos entender? Esto es muy fácil, hay que leer la Biblia. Había una ley para los extranjeros, dice la Biblia.
¿Y saben por qué los extranjeros? Porque había gente que iba caminando junto con ellos, con estos patriarcas. O sea, el patriarca tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a sus siervos, tenía a su parentela cercana y tenía a los extranjeros que habitaban entre ellos, que eran las personas que los habían visto vivir y que se enamoraban de la manera de vivir y se sumaban, y se sumaban, y se sumaban. Y el patriarca tenía un gran círculo de influencia. Lo que nos contaron en la película de Noé no es cierto. Noé no andaba caminando solo con su esposa y con sus hijos. Noé era un patriarca. Y Noé caminaba bajo el patriarcado de Matusalén, porque Matusalén era el más viejo de su familia y era el último hombre que había hablado con Dios. Matusalén tampoco estaba encerrado en una cueva solo comiendo moras y esperando que le mandaran una Fanta, ¿sí? Al contrario, Matusalén ya había enterrado a su mujer y gobernaba sobre las siguientes 5 generaciones. Es ahí donde nosotros podemos entender que un hombre como Abraham tuviera esa relación con Dios. Porque cuando Abraham nació, él nació en la casa de Noé, que era el único sobreviviente sobre la tierra, junto con su familia. Los primeros 50 años de la vida de Abraham, ¿sí? Noé era el patriarca. Por eso Dios, cuando le da la instrucción, le dice: salte de la casa de tu parentela, ¿sí? Salte del patriarcado del cual estás y pon tu propio patriarcado. Te voy a enviar a un lugar a donde tú seas influencia y dejes de ser influido, ¿sí? El patriarcado es una manera de vivir. Y nosotros como cristianos, y no digo los cristianos que venimos a esta iglesia ni los que venimos a la iglesia cristiana, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que vivir en un patriarcado y tenemos que tener un punto de influencia. ¿Qué hizo Jesús sino un patriarcado? Jesús caminaba con gente y había 5,000 personas que lo seguían todos los días y los alimentaba y los enseñaba y los llevó a tener una mejor vida. Eso es un patriarcado. La gente le pedía consejo, la gente dependía de las decisiones de Jesús. Y Jesús, aún en lo físico, los alimentaba, a pesar de que no tenía esposa, a pesar de que no tenía hijos. ¿Sí? El patriarcado es la mejor manera de vivir. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de Alfredo, y lo uso muy seguido. Alfredo es un hombre que tiene a su mujer y tiene a su hija, pero él tomó a los hijos de su mujer y los hizo sus hijos y los trata mejor que si fueran suyos. Eso es un patriarca. Él sabe la responsabilidad que tiene y no dice, pues sus hijos, ¿no? ¿Nunca les ha pasado eso maravilloso en el matrimonio cuando dicen, cuando hacen buenos, ay, nuestros hijos no salieron tan bien? Y cuando se portan mal, pues tu hijo, que anda haciendo cosas, ¿no? El patriarca sabe que todo lo que hay debajo de él le pertenece y por tanto es responsable de ello, y de cada persona y de cada animal y de cada propiedad, ¿sí? El patriarca tiene una responsabilidad más allá de simplemente dar de comer y sustento a su familia. El patriarca tiene la responsabilidad de dar un rumbo a su familia. Y piense esto, fíjense nada más. Muchas veces, y esto nos pasa muy seguido en lo natural, los papás ahí están, vamos a decirlo, son buenos papás, ¿sí? Viven bien, les enseñan buenos principios a sus hijos, les enseñan buenos valores a sus hijos, y los hijos les salen malos. ¿Y saben por qué les salen malos? Porque solamente son papás y no son patriarcas. El patriarca, lo primero que tiene es una visión, y la visión es para todos los que habitan bajo su influencia. Tiene que dar un rumbo. El patriarca no se pierde de ningún detalle. Por eso Dios usa la figura del pastor, porque el pastor lleva a sus ovejas a donde pueden comer buen pasto, verde y fresco, pero el pastor no se mete en los detalles de lo que está comiendo, pero el pastor tiene un cayado, ¿sí? Esa vara maravillosa con el arquito, y entonces cuando una oveja se sale del camino
o no anda haciendo las cosas bien, ¿qué hace el pastor? Agarra el bastón o el cayado desde el fondo, le engancha la cabeza y la jala de regreso. Esa es la actitud del patriarca. El patriarca está para corregir porque tiene responsabilidad. Al patriarca no le pueden salir los hijos malos. El patriarca tiene un plan y cuando le comparte ese plan a los que están debajo de él, todos van a salir bien. No es una opción. Y por eso me encanta cuando entendemos la palabra como debe de ser. Ayer estábamos en la clase de los jóvenes y me preguntaba Sofía, bueno, ¿y por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hacían esos merequetengues y tenían hijos con las siervas y no sé cuánto y que allá? Y ya se me estaba enojando, le digo, espérame, vamos a entender las cosas como las debemos de entender. Y le decía, el mandamiento primero dice que todo lo que nosotros hagamos mal va a trascender hasta la tercera y la cuarta generación. Pero todo lo que hagamos bien va a trascender hasta 1000 generaciones. Y entonces le digo, le platicaba a Sofía y a las chicas que estaban en la clase, le digo, es muy fácil. David tenía un corazón conforme al de Dios. Así que los hijos que tuvo, los tuvo muy bien logrados. Pero tuvo un hijo que dijo, yo voy a ser el patriarca después del padre. O sea, heredó la influencia. Y ahora sí dijo, voy a influir en tantos como pueda. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Se agenció 1000 esposas y 700 concubinas y tuvo hijos sobre los cuales la herencia de las 1000 generaciones quedara y que siguen alcanzando el pueblo judío al día de hoy. Si no, ¿cómo iba a permanecer el pueblo judío siendo un pueblo si no tenían un territorio? Acuérdense que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y los israelitas fueron echados de Israel. Y no entraron a esa tierra sino hasta 1948. Pero la herencia del patriarca quedó bien hecho porque Salomón les dio un rumbo, Salomón les dio una herencia. Y los judíos hasta el día de hoy viven en un sistema patriarcal porque siguen llevando a cabo las cosas. Fíjense nada más qué interesante es esto. Hay veces que no logro que ustedes lean la Biblia una vez completa, ¿no? Y no es reproche, pero es así de sencillo. Imagínense la responsabilidad de un patriarca. Todos los patriarcas se heredan hasta el día de hoy la ley de manera verbal. Existen dos, ahora sí que el Pentateuco, los 5 libros del principio de la Biblia, que es la Torá, existe una versión escrita y existe una versión hablada. Y desde los tiempos de Adán hasta el día de hoy, los patriarcas del pueblo de Dios se heredan la ley y la tradición de manera hablada. Imagínense nada más el chambonón que es esto. Porque ¿qué le puedo decir? Pues léelo, ¿no? Pero a mí me emociona y lo hemos comprobado muchas veces. Cuando tenemos los discipulados, ¿verdad que crecemos más? A mí me encanta que ahora que estamos en el discipulado los miércoles, nomás no avanzamos y nomás no avanzamos y nomás no avanzamos, porque de un versiculito hacemos plática de 2 y 3 horas y profundizamos y nos reímos, pero aprendemos, ¿no? En los discipulados de los lunes hay veces que no damos clases porque empieza una duda y pum, 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 y ese día todos, incluyéndome, crecimos muchísimo porque estamos hablando de lo que conocemos y de lo que nos consta. El patriarca hace lo mismo, pero con intención y con plan, porque es responsable de que ninguna de las personas que estén bajo su mando se pierdan. Y no estamos hablando solamente de nuestras familias físicas, estamos hablando de todas las personas que nos rodean, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Esta semana estuve platicando con Diego y con Jean y me encantó, porque ellos vinieron a exponer los problemas que tienen en su vida personal con la gente con la que tienen influencia. Y fue una semana muy rica porque no les quedó otra más que obedecerme, ¿no? Y aun cuando estaban a punto de batallar, y yo estaba dando clases en Mazatlán, pero ellos estaban a punto de batallar, estábamos mandando unos mensajes y les decía, ellos tienen que entender lo que Dios ha puesto en su corazón y estas personas que están en su influencia tienen que conocer a Cristo. Y ellos están queriendo dejar de ser parte de,
para empezar a ser cabeza y no cola, como dice la Biblia. ¿Y verdad que no es fácil? ¿Pero verdad que sí es satisfactorio? Así es. Ser patriarca es, ahora sí que tomar todo lo que hay dentro de nosotros y asegurarse que todas las personas a nuestro alrededor lo reciban. Hay una promesa en la Biblia que dice, si tú tienes fe, tú y todos los que habitan en tu casa serán salvos. Entonces yo digo, pues yo tengo un chorro de fe, pero pues en mi casa no vivo más que yo, así que pues ¿de qué sirve? Pero no, todos ustedes habitan en mi casa porque ustedes son parte de mi círculo de influencia. Y no solamente ustedes, sino un montón de gente que va en plan de amistad y mucha otra gente que va a consejería y que es parte de la iglesia, aunque no venga los domingos a la iglesia. Entonces quiere decir que mi fe tiene ese alcance sobre todas las personas que tengo influencia. Aquí vienen Marco y Tabata, que se están integrando a la iglesia, y ellos junto con ellos, que no vinieron el día de hoy, ¿sí?, tienen a un grupo de matrimonios en los que ellos son influencia y los andan cuidando en lo cotidiano, en lo social y en lo espiritual. Porque Marco es el patriarca sobre ese grupo. No importa que sean sus parientes o no sean sus parientes. Él está haciendo su papel y él tiene hijos espirituales en cada persona que lo acepta. Y cuando ve a alguien en problemas, lo primero que hace es que lo jala y lo trae como extranjero a su casa hasta que se hace de la casa. El patriarcado es la responsabilidad de criar a una persona, a un grupo de personas. Es la responsabilidad de llevarlos a Cristo definitivamente, pero es también la responsabilidad de ser maestro en lo moral, en lo intelectual, en lo laboral. A mí me encanta, ayer me estaba escribiendo un amigo que vivía aquí, se acaba de regresar a vivir a Chihuahua y que siempre ha estado bajo mi influencia. Y él me dice, oye, estoy abriendo un negocio y necesito un financiamiento y me habla como si yo supiera, ¿no? Y lo más interesante es que 2 o 3 días antes conocí a alguien y Dios usa todo lo que hago. Y lo más importante es que Él me busca a mí porque sabe que va a obtener una respuesta, porque Dios tiene favor conmigo, porque ¿para qué estaría yo influyendo en su vida para que luego mañana se me vaya porque alguien más le ayudó? Tengo el gusto de tener gente a la que yo aconsejo y a la que yo discipulo en todo el país. Gente que viene una vez al año a verme, pero que todo el tiempo estamos en contacto y que los estoy buscando, ¿sí? Y ellos me buscan a mí, porque soy patriarca y ahora sí que no tengo límites porque vivo en un reino espiritual. Ustedes tienen el privilegio y la obligación de hacer exactamente lo mismo. Ayer estuve en una conferencia con unos jóvenes y les decía, si tú tienes 3 años en un trabajo y todavía no se convierte toda la gente a tu alrededor, estás perdiendo tu tiempo, porque nuestro papel es ser patriarcas allá afuera, ¿sí? Nosotros tenemos que influir y contaminar a todos los que podamos con Cristo. Es una cuestión de actitud, porque mucha gente se asusta cuando les digo, vamos a orar. Ay, no, yo no sé orar. Yo les digo, es que nunca vas a aprender a orar a menos que lo empieces a practicar. Es que yo no sé de la palabra. No es que no sepas, es que nunca lo has practicado. En el momento que lo empieces a practicar, te vas a dar cuenta que ese Dios del cual hablas es tan fiel que te va a empezar a recordar las cosas que necesitas decir y vas a conquistar el corazón de las personas. Ayer me impactó, y aquí están Monse, Esmeralda y Susana, que no me dejan mentir. Tuvimos una reunión con un grupo de jóvenes mayores de 25, obviamente solteros, ¿no? Y se hizo un evento tan simpático porque conocimos un montón de gente, platicamos con un montón de gente, y luego me tocó a mí hablarles sobre cómo le vamos a hacer para casarnos, ¿no? La verdad. Y al principio todo el mundo me veía, porque yo estaba enfrente y todo el mundo me veía así como que, ajá, muy buen ejemplo con el pastor que no se ha casado, ¿no? Pero cuando les hablé y les decía, ¿sabes qué? No te puedo decir cómo te cases, pero te puedo decir cómo vivo todos los días y cómo tengo control de mi situación, porque hoy por hoy yo sí les puedo decir que no me he casado porque no me he decidido. No porque no quiera, porque gracias a Dios no me ha faltado. La risa es la que cala, ¿eh? No sean así tan llevados, ¿eh? Yo no me río cuando ustedes vienen a la consejería conmigo, ¿eh? Me voy a reír así cuando vengan a consejería conmigo, pues.
Un día les voy a enseñar mi inbox de Facebook porque tengo mis propuestas de matrimonio ahí. Pero bueno, ya, porque esto está saliendo en video, ¿sí? Pero bueno, regresando a donde estamos. Fue muy padre porque de convertirse en una plática tonta o incómoda, al final los tenía todos callados y a muchos incluso tomando nota, diciéndoles, mira, esto nunca nadie te lo dijo, estos tus pastores no te lo platicaron, esto es algo que necesitas hacer y estos son pasos que necesitas llevar a cabo, ¿sí? Y fue muy padre. ¿Y saben qué fue lo mejor? Llegó una chava y se enojó conmigo y me dijo ahí enfrente de todo el mundo, yo no estoy de acuerdo contigo. Le digo, wow, hubo alguien que me escuchó, ¿no? Y le dije, qué padre, y después platicamos y le di mi tarjeta y le dije, ¿sabes qué? Quiero seguir platicando contigo y estás muy chula. Ah, no es cierto. No, pero le dije, qué padre, porque ahora sí tenemos a alguien con quien platicar y alguien se va a poner en práctica lo que estamos hablando. Y los jóvenes de ayer se fueron influenciados por lo que hicimos. Era una reunión tan incómoda porque, la verdad, por eso digo, los pandas no se reproducen en cautiverio porque todo el mundo los está viendo. Y ayer nos pusieron una vitrina de vidrio donde todo el mundo nos veía así como que a ver qué pasa o no, ¿no? Y después se convirtió en algo muy cómodo porque aprendimos a vivir como cristianos y luego fuiste ahí un amigo que canta y cantó muy padre y predicamos y se logró el objetivo porque duramos 5 horas ahí y la gente no se quería ir. Y dije, wow, se logró, que lo que había, hubo la intención en una señora mamá de 2 hijos que dijo, mis hijos tienen que ampliar su círculo social, lo logró. Hubo un pastor que fui yo que lo apoyó, hubo otro pastor que lo apoyó. Tuvimos una visión e impregnamos de lo que sí sabemos a la gente. Y nos hicimos patriarcas sobre la situación y le quitamos lo incómodo y le dimos lo profundo. A eso es a lo que me refiero. Por eso siempre les insisto tanto, cuando lleguen a un lugar, siempre tienen que poner sus 2 pies bien firmes en ese lugar y creer en lo que dice Deuteronomio 27. ¿Sí? Todo lugar que pisar será entregado. Porque en ese momento tenemos autoridad y cuando ya algo nos pertenece, ahora tenemos que hacer algo con eso que nos dieron. Ya llegué a este lugar, ya me pertenece espiritualmente, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Si ya tengo un terreno, pues ahora construyo algo, ¿no? Porque dice la Biblia también, que aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y no nos podemos dar ese lujo. Cada lugar que nosotros vamos tenemos la responsabilidad de impactarlo, de arrebatarlo para Cristo, ¿sí? Y con el poco o mucho conocimiento que tengamos tanto de Cristo como de la situación, asegurarnos que siempre traigamos a alguien de regreso a casa, ¿sí? Que siempre traigamos a alguien y que lo sumemos a nuestro círculo de influencia, para que por medio de la promesa de Cristo sean salvos. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que tengo que hacer es que tengo que mantener a la gente lo suficientemente interesada y conmigo, y por consecuencia van a ser salvos porque mi ADN espiritual les va a fluir. Les va a fluir. No me interesa si les digo mucho y si los mantengo así con la baba cayéndose todos los días. Cuando entiendan que los amo y cuando entiendan que mi intención es buena para con esas personas y que yo dependo de Cristo y que mi ganancia es Cristo, no lo que yo pueda ganar, en ese momento ellos van a pertenecer a nosotros y en ese momento van a tener la garantía de la salvación. Y en ese momento nos convertimos en patriarcas. Somos hombres de influencia. Y lo estoy diciendo el día de hoy porque esto es un papel para los hombres. ¿Sí? No para las mujeres, es un papel para los hombres. Los hombres tenemos que ser patriarcas. Las mujeres son las primeras beneficiadas de estar bajo nuestra sombrilla. Son las mejores, son el mejor oído del patriarca porque le van a ayudar a hacer sabiduría y le van a decir, oye, me estoy dando cuenta de aquí o me estoy dando cuenta de acá. A mí me encanta porque cuando yo me entiendo patriarca de esta iglesia, cuando entiendo que Leti todo el tiempo está viendo necesidades y me dice, oye, deberías de hacer esto y esto y esto, o viene con una duda y me dice, oye, René, ¿por qué no hacemos las cosas de esta manera? Hoy lo acaba de hacer. ¿Por qué no tenemos una reunión de hombres? Ella está escuchando el interés de los que están bajo mi influencia. ¿No? Luego tengo otras preguntas cuando llega Charito y dice, pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No? Ya me la sé. Y siempre es una pregunta de algo para crecer, ¿no? Me encanta cuando me habla Adela
Y me dice, René, tengo una situación que quisiera aprender a resolver y necesito tu sabiduría. Aunque muchas veces no me cuenta los detalles, ¿sí? Me cuenta las situaciones y he aprendido a verse beneficiada de lo que Dios me habla, ¿no? Y ha sido muy padre. Ahora me siento más todavía me siento muy honrado cuando viene alguien como Diego con tantos años en la palabra y viene y me dice, René, entiendo la teoría de esto, pero ¿cómo lo aplico a mi vida cotidiana? Y digo, wow. ¿No? Estoy aprendiendo a influir en personas que están bajo mí y ustedes tienen todos los beneficios que yo tengo. Alicia siempre me dice, yo también quiero sobres de dinero bajo la puerta de mi casa y ¿sí? Ella lo dice muy abiertamente, pero desde el día que ella lo puso en su corazón, yo estoy orando por eso, porque ella tiene el mismo beneficio que yo tengo, ella tiene el mismo Dios fiel que yo tengo. Y una de las cosas que me ha encantado, porque el otro día se lo dije como instrucción, Alicia, enfócate en lo del pan, y se está multiplicando porque aparte de que hace muy rico pan, ¿sí? Se le está dando. Y dije, mira, así me pasa a mí cuando Dios me confirma mis planes, todas las cosas se dan, ¡pum! Y no me estoy jactando, estoy hablando del papel que tengo que ejercer, y del papel que Dios hace en mi vida. ¿Sí? El patriarca da una dirección y da una visión. Y eso es algo que siempre me siento con ustedes. Cada vez que platicamos, siempre les digo, vamos a tomar una visión hacia dónde vamos a ir, qué es lo que nos falta. ¿Para qué nos enfocamos en el problema? Enfoquémonos en donde vamos a terminar. ¿Sí? Porque si no, sería nada más papá. Un papá tiene influencia en su familia solamente y nadie más allá de su familia le va a obedecer. Ese es el típico cuando les pasa cuando te toca que tienes un amiguito de tus hijos en casa y hace alguna burrada y lo regañas y lo primero que te dice es, tú no eres mi papá. Pero cuando eres patriarca, con los ojos controlas a los hijos ajenos. Mi mamá se ríe mucho y es cierto, cuando nosotros empezamos con mi primer sobrino, Klaus, era un niño que en casa de sus papás nunca se dormía a tiempo, eran las 11 de la noche y no podía, y a mi casa, a las 8 de la noche, estaba dormido y en cama. Y yo como les digo, en mi casa no es opción, en mi casa no es opción, y ha habido muchos papás que me han mandado a sus hijos y los he enderezado, ¿no? Y no porque sea yo, sino porque cumplo con mi papel de patriarca. Las cosas en mi casa funcionan diferente. A mí no me interesa que no sean mis hijos, ¿sí? Y a mí no me interesa que ustedes no sean mis parientes. Ustedes están bajo mi influencia y ustedes crecen porque crecen. Porque eso es lo que pasa en la casa del patriarcado que Dios me ha dado, ¿sí? Yo crecí sin un patriarca. Mi papá se murió cuando yo tenía 18 años. Y mi papá era un hombre distante, fue un gran papá, pero era un hombre distante, como buen militar y como buen alemán, ¿sí? Cuando empecé en la palabra yo le pedía y le rogaba a Dios que me diera a alguien que fuera mi papá y que fuera mi papá espiritual, y no me lo dio por muchos años. Y cuando yo empecé a ser patriarca y cuando yo empecé a hacer y a remediar las cosas que yo veía que en mi vida me faltaron en la vida de otros, Dios me dio un papá. Y me dijo, ok, si lo vas a hacer, hazlo, pero siempre sujeto a autoridad, porque siempre la primera herramienta para poder ser de influencia es que tenemos que ser sujetos a autoridad. Uno no puede ser patriarca sin tener un patriarca, ¿sí? Y eso es padrísimo. Ayer les hablaba a las chicas de la plática, les decía, búsquense un patriarca, un hombre que les dé visión, que les dé rumbo. ¿Para qué quiere un hombre que ame sobre todas las cosas a Dios? No existen. Pero busquen a alguien que les dé rumbo y que les diga a dónde van. Y con eso tienen todo remediado. Y de eso se trata, ¿no? El padre engendra hijos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? El padre engendra hijos, pero el patriarca engendra generaciones, ¿sí? Si yo tengo hijos, tendré 2, tendré 3 hijos con esfuerzos, ¿sí? Pero si me hago patriarca, puedo influir en toda una generación, puedo influir en toda la gente de un tiempo y voy a tener a esa gente hablando otras cosas. A mí me encanta porque hoy en día entiendo mucho, hoy en día entiendo cómo están pasando las cosas. Mucha gente que yo conocí cuando yo era niño, ¿sí? Los conocí por alguna
en algún concierto de Marcos Witt, o en alguna prédica, o en algo. Y decía, qué chistoso que yo conozca a tanta gente que no tiene nada que ver conmigo, pero el día de hoy volteo a ver hacia otros lados y entiendo que somos esa misma generación que nos estamos levantando ahora para servir, ¿no? Y somos hombres y mujeres de influencia que nos conocimos cuando no éramos nadie y ahora somos hombres y mujeres de influencia porque somos la generación que viene a ser patriarcas sobre la siguiente generación que vamos a levantar. Porque son la gente, ahora sí que, ¿para qué quiero yo que toda la gente me siga a mí? Ojalá que toda la gente siga a la gente con la que me junto, porque se van a dar cuenta que estamos en el mismo canal y que vamos hacia donde mismo y que Dios nos está usando. El día que ustedes salgan y empiecen a levantar los ministerios que Dios les habló, el día que ustedes empiecen a funcionar activamente en el Evangelio, la gente los va a reconocer porque ustedes son una generación que saben y funcionan de la misma manera. Y entonces es una delicia que ahorita nos acaba de pasar, nos acaban de mandar a alguien, Gloria Elías va a otra iglesia y nos manda a alguien para acá. ¿Por qué? Porque todos dependemos de Cristo, no de una iglesia. No contamos ovejas. Nos damos la oportunidad de mostrarle que Cristo es el mismo en todos lados. ¿Sí? Eso es una generación. Tus hijos van a aprender de acuerdo a tus hábitos. Cuando eres patriarca, alimentas de visión a una generación y les vas a dar las herramientas para crecer y vivir de una manera gloriosa, no solamente para sobrevivir, ¿sí? El patriarca es la figura del padre, porque el padre usa al hijo para expresar su amor y usa al Espíritu Santo para expresar su poder. El patriarca es el que te da autoridad y es el que desata lo que hay dentro de él sobre ti. El patriarca es el que te va a enseñar a explotar tu potencial. El patriarca es el que va a compartir de lo que hay en su corazón y lo va a depositar en ti. El otro día me preguntaba Nancy y me decía, oye René, pero es que como le digo, Nancy, tú no te preocupes. Dios ya dijo y yo ya dije y tú ya vas preparada para hacer todo lo que te envía a hacer. Porque si Dios pone por medio de su palabra todo en mí, yo por medio de mi palabra lo puedo poner todo en ti. Y si yo declaro que eres una mujer sabia, lo vas a hacer. Y así es. Y el otro día se lo dije a Jen también, ¿verdad, Jen? Me decía, oye, que no sé qué, no, déjame, te digo quién eres. Y en el momento que te digo quién eres todo lo que necesitas ser, porque yo ya lo vi y yo ya lo entendí de parte de Dios y lo deposito en ti. Soy patriarca, aunque no somos parientes, ¿sí? Vivimos en una generación patriarcal. Si lo vemos en lo natural, vivimos en un país matriarcal que funciona exactamente igual, no más que al revés. Hoy por hoy nuestras mamás son las que nos dicen qué hacer, qué es lo que sí alcanzamos a hacer y lo que sí podemos ver. ¿Sí? El problema es que una mamá que funciona de esa manera perdió la visión inicial o el primer punto, que es el estar sujetos a autoridad. Ese es el único problema. No hay nada malo en el matriarcado como esquema. El principio es el malo. En el matriarcado la mujer no es sujeta a autoridad y ahí es donde todo se pierde. En el patriarcado el principio es que empezamos sujetos a autoridad y de ahí caminamos. No hay nada mejor que entender esto. Por eso Dios es tan insistente y cuando pone en la Biblia dice, todas las personas tienen una autoridad de acuerdo a lo que merecen, dice Dios, porque Dios nos pone autoridades como merecemos. Porque si tenemos una mala autoridad es que lo más probable es que no estamos sujetos a autoridad. Por eso la vemos mala, pero en el momento que decimos, ¿sabes qué? Me voy a meter con todo con esta autoridad y voy a amar lo que Él ama y voy a hacer lo que Él hace y voy a caerle bien al grado que entienda que le soy fiel, vamos a entender los motivos de nuestra autoridad y entonces vamos a crecer nosotros y cuando nosotros crezcamos nuestra autoridad irremediablemente va a crecer más que nosotros, porque siempre tiene que tener algo que darnos y esto es un principio espiritual. Por eso me puede tanto cuando la gente llama a nuestro presidente un burro y les digo, pues ¿quién seremos nosotros para estar bajo la autoridad de un burro? Y todo el mundo nada más ve que si no habla inglés y que si es medio bruto para hablar. Yo la verdad, yo me conecté a su canal de YouTube y le dije, Señor, si no puedo, pues voy a tener que. Y me conecté a su canal de YouTube y todos los días veo los eventos oficiales a los que asiste.
Y todos los días veo las cosas geniales que sí hace, porque he aprendido que uno no ama a quien no conoce y uno no obedece a quien no ama. Entonces todos los días me dedico a conocer a mi presidente para amarlo y para poder merecer una mejor autoridad. Y lo amo y lo bendigo y todo lo que dice la ley lo obedezco por amor a mi autoridad. Y entiendo que Él es patriarca sobre nosotros, ¿sí? Y ojalá un día nos toque que nos hable cara a cara y podamos aprender que no llegó ahí nomás porque sí, ¿sí? Porque es la autoridad que nosotros merecemos. Y eso es muy importante, ¿sí? Y aparte, si nosotros conociéramos al presidente de la República, y ese es lo feo de este asunto, todo el mundo habla mal de él, pero si se les para enfrente, todo el mundo aprovecha para pedirles algo, ¿no? Hola, hipócritas, ¿no? Oye, ahora sí como decía Juan, ¿no? Montón de víboras, ¿no? Pero imagínate que nosotros pudiéramos llegar y decirle, señor presidente, es un placer conocerle por fin en persona porque tengo años orando por usted. Y en este momento tomo de mi corazón y le bendigo y declaro que usted es un hombre grande, sabio y que no hay mejor para nuestra nación en este momento. ¿Sí? Imagínense nada más el impacto que eso va a causar en el corazón de un hombre que está acostumbrado a que todo el mundo lo vea mal y que todo el mundo lo critique y que todo el mundo le pida. Y entonces imagínense, es lo mismo que pasa con Dios. Yo me acerqué contigo, no vine a pedirte, vengo a darte la constancia de que habemos personas que estamos orando por ti y vengo a darte la constancia de que hay algo en mi corazón para ti de lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Y si en algún momento necesitáramos algo, ¿ustedes creen que el presidente de la República no abriría lo que fuera para complacernos a nosotros también? Porque Él creció a causa de nuestra oración y de nuestro corazón. Así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Cuando empezamos a amar aún a los que no merecen, o aún los que nosotros consideramos que no merecen. ¿Se acuerdan que de eso hablamos el día que predicamos sobre la gracia? ¿Sí? Si vivimos en la gracia, estamos acostumbrados a eso. Y un patriarcado se trata de eso. Un patriarca corrige, no castiga. Un patriarca enseña, no presume. Si nosotros nos vamos a ver cómo es un patriarca, nos vamos a 1 Corintios 13 y vemos todos los elementos del amor y va a decir, es que no hay una manera de gobernar y de influir si no es por medio del amor. Un patriarca está dispuesto a sufrir porque ve que sus hijos se pueden equivocar y se anticipa. Un patriarca está dispuesto a dar, aunque sabe que no va a recibir nada a cambio. Un patriarca está dispuesto a creer en una persona nada más porque él puso de lo suyo en el corazón de los otros. Así que si somos papás en lo físico, ese es el principio, ahora sí que es el mínimo indispensable, porque ya tenemos una obligación de con quién ser de esta manera. Pero no necesitamos ser papás para ser patriarcas. No necesitamos hijos físicos para cumplir con nuestro papel. Lo bueno, por poquito que sea que hay en nosotros, tiene que ser compartido y en ese momento se va a engrandecer. Y si nosotros estamos bajo la autoridad de otro patriarca, lo primero que tenemos que hacer es honrarlo, respetarlo y agradarlo en todo, aunque opinemos que no es correcto. Porque si no estamos bajo autoridad, jamás vamos a tener autoridad. Siempre vamos a ser unos necios, berrinchudos. El patriarca es el mejor papel que podemos tomar. Cuando decidimos dejar de ser papás y convertirnos en patriarcas, la sabiduría de lo alto viene sobre nosotros y el favor de Dios nos rodea. Y entonces nos va a pasar como a Salomón, que nadie tiene por qué cuestionarnos que tengamos 1000 esposas y 700 concubinas, porque tiene uno que ser muy inteligente para tener una. Imagínense lo inteligente que era Salomón para las 1700, ¿no? Pero él lo pidió adecuadamente. Él fue delante de Dios y le dijo, quiero sabiduría. Porque las mantuvo y las mantuvo contentas, ¿no? Eso no cualquiera, ¿no? Eso no cualquiera, ¿no? Yo hay veces que, y es cierto, yo siempre lo digo, yo no tengo novia para no tenerle que ser infiel, ¿no? Me da miedo, ¿no? Me da miedo.
No, es que debe ser muy difícil porque, en serio, los hombres, ¿verdad que todo nos pasó alguna vez? Luego nadie nos pela, pero nomás tenemos novia y nos sale lo guapo por debajo de las axilas, qué bruto, manos, ¿no? ¿Sí? Y yo no sé si cuando se casan es igual, Claudio y Mauro, ¿todavía te salen más? ¿No? ¿No? Nomás cuando tienes novia. Ahora realmente tú te esfuerzas por seguir teniendo a esta persona pues contenta y No, pero ¿no te siguen saliendo más pretendientes ahora que estás casado? ¿No? Ah, bueno. Fiu. ¿No? Pero es cierto, ¿no? En serio, yo siempre he tenido mucho miedo de ser infiel, nunca le he sido infiel a nadie. Y sí, hubo un tiempo en el que no tenía novia por lo mismo, pero dije, bueno, pues si Dios dijo, yo no te di un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, sí se puede, pero tenemos que vivir con eso en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el hombre que es infiel es un tonto, porque no se ama, no usa el poder que tiene, no ama a su mujer y no tiene dominio propio. Y por eso nunca va a llegar a ser influencia. Por eso aquella persona que trabaja en un lugar y anda hablando mal de su jefe con otras personas, ni se ama, ni ama a su jefe, ni tiene poder en lo absoluto porque lo anda buscando en otros lados y no tiene dominio propio y nunca va a ser de influencia. ¿Sí? Lo que ustedes y yo tenemos es algo muy especial. Yo estoy creando una generación de patriarcas, porque les estoy enseñando a ser como el patriarca que yo tengo y bajo la autoridad del cual yo vivo, al cual me trato de parecer todos los días. Y siempre los regreso al orden, siempre los regreso al amor y siempre los regreso al poder, para que vivamos de esa manera. Y yo estoy seguro que los frutos que esta generación vamos a dar, va a ser algo sobrenatural porque vamos a dejar de ser una iglesia convencional y nos vamos a convertir en una generación de verdaderos coherederos con Cristo. ¿Les parece? El patriarca es figura de justicia, ya que es quien instruye a sus hijos en la ley y les imparte el amor por la misma. Cuando un papá te da una instrucción, a lo mejor te castiga y a lo mejor te amenaza. Un patriarca te enseña a amar la ley, porque la ama él mismo y muestra su amor por ella. Es lo último. Un patriarca es siempre justo. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Si tienen a un hombre cerca de ustedes, queridas mujeres que son más, vente para acá, Caleb, tú déjalo filmando y vente para acá. Pongan manos sobre los hombres. Pongan manos sobre Emanuel también ahí, que es un patriarca en desarrollo. ¿Sí? ¿Sí? Pónganles manos y vamos a orar, porque tenemos el privilegio de estar rodeados de patriarcas, el privilegio de estar rodeados por hombres que van a cumplir ese papel como Dios lo demanda. ¿Les parece? Padre Santo, te damos gracias por esta generación, Señor, y te damos gracias porque nos recuerda, Señor, que no es importante el que seamos padres, Señor, sino que lleguemos al papel que tú planeaste para nosotros, Señor. Estamos llamados a ser patriarcas, Señor, como los hombres de la Biblia lo fueron, Señor, como Jesús lo fue y como tú lo eres sobre nosotros, Señor. Gracias por cada uno de estos, Señor. Enséñanos, Señor, a verlos como tales, Señor, y enséñales a ellos a verse como imitadores de ti, Padre. Padre, bendícenos, Señor, en la obediencia a nuestros patriarcas. Bendícenos, Señor, como patriarcas, Señor, para ser justos, Señor, para ser multiplicadores, Señor, para poner poder y autoridad, Señor, en los que están debajo de nosotros y expandir nuestras casas y nuestros territorios todos los días, Señor, como tú lo haces, Padre. Permítenos ser un reflejo, Señor, de lo que hay en el reino de los cielos, Señor, y permítenos ir agregando cada día más y más personas, Señor, que habiten en nuestra casa, Señor, y que sean salvas, Señor, por consecuencia, Señor. Recuérdales a cada uno de estos varones, Señor, la responsabilidad que tienen, Señor, de ser sabios, de ser amables, de ser afables, Señor, de ser fieles, Señor, y de ser dignos delante de ti por medio de Jesucristo, Padre, para que el mundo pueda ver a Jesucristo en ellos y los siga, Señor, y bajo el esquema que tú ya planeaste, Señor, ese esquema de cuidado, Señor, ese esquema de amor, Señor, ese esquema de poder, Señor, podamos, Señor, alcanzar al mundo, Señor, y que el mundo te entienda a ti desde la relación que tenemos con nuestros patriarcas y podamos siempre vivir, Señor, bajo autoridad y una vida gloriosa, Señor, en exceso. Amén.